Dios los bendiga, bienvenido a otra enseñanza sobre Romanos 6, esta es la cuarta parte, así que por favor vayan conmigo a Romanos capítulo 6 y no importa donde sea que vayamos luego, siempre mantengan una marca acá porque estaremos regresando constantemente a Romanos 6. Bueno, muy bien, habíamos dejado en la clase anterior en el versículo 8, así que hoy vamos a empezar en el 9. Romanos 6, 9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Esto es lo que leemos en el versículo 9. La expresión esta que dice acá, cuando dice resucitado de los muertos, en realidad eso fue exactamente lo que ocurrió, pero no transmite la fuerza que realmente tiene en el griego original. De los muertos viene del griego ek nekron. Muy bien. El problema es que decir simplemente resucitado de los muertos, uno podría pensar que Jesús fue resucitado del estado de muerte o que fue resucitado de estar muerto. Bien, es cierto, eso es justamente lo que ocurrió. Pero lo que quiero mostrarles es que la expresión tiene mucha más fuerza que simplemente eso. Eso es lo que ocurrió con nuestro Señor, pero quiero que estudiemos bien qué significa ek nekron para que veamos, como dije, la fuerza, la profundidad que tiene Dios a través de los labios de Pablo en comunicarnos esto que hizo con su Hijo. Ek nekron significa, esto realmente es una atrocidad ortográfica, pero es la forma en que tengo de explicarlo. Es como si dijera fuera de medio de entre la gente que todavía permanece muerta. ¿Ven? En realidad, Él fue resucitado de los muertos, pero en realidad es como si nosotros pudiéramos ver, estos serían toda la gente que ha muerto a lo largo de los años. Imagínense, miles de millones de personas. ¿Ven? Entonces, Él no fue uno más. Él fue resucitado fuera de en medio de entre todos esos que aún siguen muertos. ¿Lo ven? Porque hubo otros que han resucitado a lo largo de la historia. Me acuerdo de algunas, como por ejemplo el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la tsunamita, ¿recuerdan eso? Tabita, también llamada Dorcas, Lázaro, la hija de Jairo, Éutico, ¿se acuerdan? Ese que se cayó del tercer piso porque Pablo hablaba muy largo en la noche, entonces el tipo se cayó. Bueno, dice la palabra que Pablo se le tiró encima, oró, bueno, y el hombre siguió estando con Pablo y con los otros que estaban reunidos. Bueno, esos fueron resucitados, fueron levantados de los muertos, pero volvieron a morir. En cambio, el caso singular es que nuestro Señor es especial en eso, en que Él fue resucitado fuera de medio de entre todos los que aún siguen muertos para vida por siempre. Esa es la singularidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese tipo, permítanme decirlo así, ese tipo de resurrección nos garantiza a nosotros que Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Cuando venga el Señor Jesucristo, cuando suene la trompeta, cuando estemos listos para que el Señor nos transforme y subamos a encontrarnos con Él en las nubes y estemos a partir de ahí siempre con Él, pero no en las nubes, porque vamos a estar en las nubes un rato, ustedes saben, después regresamos a tomar posesión de la tierra, porque la tierra es el destino final del cristiano, no el cielo. No es que el cristiano muere y va al cielo, nada que ver, no va al cielo ni al infierno. Al cielo no va porque hay que esperar que venga el Señor Jesucristo, y al infierno jamás va a ir porque de todos modos no existe el infierno. Pero bueno, tienen que ver la clase que nosotros tenemos disponible para ver de dónde saco todo esto yo. Pero en realidad va a ser así, va a haber una resurrección y nuestra resurrección va a ser igual que la de Él. Entonces nosotros vamos a partir de ahí a tener vida por siempre como la tiene nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Aquel hombre Jesús, previamente muerto, no morirá más, y en la resurrección de este maravilloso varón, nuestro Padre le confirió todo nombre, título y autoridad que necesita para ser cabeza de su iglesia.
Este es un hecho singular que hasta ahora es irrepetible. Esto de levantar a un ser humano de entre los muertos para nunca más morir. Piensen, esto supera a la penicilina, esto supera al bypass, esto supera a cualquier hazaña que cualquier gran hombre de la historia de la humanidad haya hecho a lo largo de todos los siglos. No hay nada más grande que se haya podido hacer que esta ocurrencia maravillosa de nuestro Padre Celestial de resucitar a este hombre como nosotros a vida por siempre. Imagínense, no puede haber nada que pueda igualarse a la maravilla de resucitar a nuestro Señor Jesucristo y que viva a partir de ahí, ya no muera más. Continuando con el 9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Ven? Ya la muerte en algún sentido perdió poder en nosotros, pero en realidad no del todo, porque bueno, si no viene nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros vamos a dormirnos en Cristo en algún momento, ¿no es cierto? Pero en cuanto a Él, no se enseñorea más de Él, se enseñoreó de Él durante 72 horas, al cabo de las cuales no se enseñorea más de Él. Vamos a ver ahora el versículo 10, pero para encararlo vamos a agarrarlo del contexto inmediato del versículo 9. Así que leo el 9 y vamos directo al 10 a estudiarlo un poquito más, a sacarle un poquito más de jugo. De nuevo el 9 dice, es importante saber de quién habla el 9 y el 10 por lo que vamos a explicar. El 9 dice, sabiendo que Cristo, ¿de quién habla? Muy bien, habiendo resucitado a los muertos ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. 10. Sigue hablando de Cristo, porque en cuanto murió Cristo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, esta palabra vive es un derivado, es pariente de la palabra zoe, que ya nosotros la conocemos, ¿verdad? La palabra griega es sao, que es parienta de zoe. Mas en cuanto vive, para Dios vive. También la misma palabra sao. Bueno, Él fue el sacrificio definitivo. Nuestro Señor fue el sacrificio definitivo. No hubo necesidad de más sacrificios, eso es lo que quiero decir. Tenemos que entenderlo con mucha precisión esto para que entendamos quiénes nos ha hecho Dios en su Hijo Cristo. Esto es trabajo de Dios en su Hijo. Ponete a pensar, el Padre y el Hijo trabajaron para que vos tengas vida por siempre a partir de la trompeta. Ponete a pensar, esto es lo que tiene que hacernos entender a nosotros qué piensa Dios de nosotros, qué es lo que tendrías que pensar vos de vos mismo y cuál es la honra que le tenés que dar al Señor Jesucristo, el valor a su trabajo y el agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Esto es lo que nosotros tenemos que ver de estas páginas. Por eso estudiamos, por eso le estamos sacando tanto jugo a Romanos 6. Es maravilloso, no nos queremos meter en el griego para que la gente diga, wow, estos son sorba el griego, mirá cómo andan, nada que ver. Queremos entender con precisión qué se ha hecho por nosotros, para vivir conforme a eso, para entender, para que en algún momento nuestro corazón haga un clic y nosotros seamos para alabanza de la gloria de Dios. ¡Caramba! ¡Qué maravilloso que nosotros podamos ser para alabanza de la gloria de Dios! Esto nos tiene que empujar a nosotros, a hacerle recíproco a nuestro Dios, a hacerle recíproco a nuestro Señor Jesucristo, decir, caramba, esto se ha hecho por mí, viejo, yo tengo que cambiar esta conducta, viejo, yo tengo que hacer esto que no hago, viejo, yo tengo que dejar de hacer esto que estoy haciendo. Nuestro Señor fue el sacrificio definitivo. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. No hubo necesidad de que Él mismo luego, o alguien más, ni mucho menos animal alguno, fuera sacrificado. Claramente dice, una vez por todas. ¿Saben lo que quiere decir una vez por todas? Sí, se ve que sí que saben. ¡Claro! Quiere decir una vez por todas. No hay más necesidad de ninguna otra vez más. Esto es muy importante porque su sacrificio fue definitivo. Damas y caballeros, entonces, ¿sabes qué? Tu salvación también lo es. Vos no necesitas salvarte más de una vez. Vos fuiste salvado una vez y por todas.
¡Wow! ¡Wow! ¿Cuánto jugo le estamos sacando a esto? Entonces, si vos pensás que porque pecaste, Dios quiera que pequemos cada vez menos y cada vez nunca, en fin. Pero si alguna vez te vas al barro, si alguna vez patinás, bueno, de todos modos, Él hizo el sacrificio una vez y por todas. Quiere decir que no hace falta que Él se vuelva a sacrificar, mucho menos que vos te vuelvas a sacrificar. Hace falta la reciprocidad de nuestra parte en serle, bueno, como digo, recíprocos a nuestro querido Padre Celestial y bueno, y a tener un andar de santidad. En griego, esta expresión una vez por todas es una sola palabra griega, es la palabra ephapax. Ahí está. Aparece en otros versículos, no hace falta que vayan, yo los voy a leer para dar un mejor contexto. Si llegan bien, si no llegan, no importa, que lo que es importante es que ustedes entiendan la fuerza que tiene que el Señor Jesucristo hizo un sacrificio definitivo. Por ejemplo, las tres que voy a mencionar están en Hebreos. En Hebreos 7:27, por ejemplo, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Los sacerdotes también eran pecadores, nuestro Señor no. Entonces ellos ofrecían, antes de ofrecer sacrificio por todo el pueblo, ellos ofrecían por sí mismos. Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo ephapax, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¡Ah, qué bárbaro! Hebreos 9, versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos, como dije, no hay ningún animal que lo hubiese reemplazado, ni de becerros, sino por su propia sangre entró ephapax en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Saben una cosa? Los sumos sacerdotes una vez al año podían entrar al lugar santísimo, solamente ellos, no había ni quien entrara para que barriera el lugar santísimo. Esto representaba en realidad la presencia de Dios. ¿Y saben quién en verdad, de verdad, entró en la presencia de Dios y lo vio cara a cara? Ni Moisés, damas y caballeros. Nuestro querido Señor Jesucristo después de haber resucitado. ¿No les parece maravilloso el Salvador que tenemos? Si vos hubieses hecho una selección de salvadores, viste, como para elegir un trabajo, ni vos hubieses elegido un mejor Salvador que el que nos eligió Dios. ¡Qué maravilloso Señor! Él sí, siendo sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Leví, que ya estaba todo corrompido en la época del Señor Jesucristo, Él fue de verdad al Santísimo. Este otro, el del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, era figura del que había de venir. ¡Wow! ¡Wow! Hebreos 10, versículo 10, seguramente algunos que conocen el tema saben que iba a llegar acá, que dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ephapax, hecha una vez y para siempre. Gálatas capítulo 2, es contundente el ofrecimiento de nuestro Señor y que supera toda explicación que nosotros le podemos dar. Qué cara dura yo diciendo esto acá y tratando de explicarlo. Hago lo que puedo para mostrar la profundidad de lo que Dios quiere decirnos, de su corazón de amor a nosotros, para que entendamos qué somos a sus ojos, qué somos a su alma si la tuviera, qué somos para su corazón, cómo ha deseado tenernos. Qué cosa tan grande, qué maravilloso. Nosotros aceptamos este hecho que es concluyente, es terminante, es final, es absoluto. Y estamos muy agradecidos al Padre Celestial por enterarnos de estas cosas. Eso es lo que debería generar en nosotros una conducta que sea para la alabanza de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros es perfecto, pero nosotros nos empeñamos en comportarnos de tal manera que dejemos en claro al mundo, como escuchamos en una manifestación hace un rato, dejar en claro al mundo que nos consideramos vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Quién sos? Yo soy vivo para Dios en Cristo Jesús. Yo soy alguien para Dios. Entonces soy alguien para el mundo también. El mundo necesita de que yo ande como mi Señor Jesucristo. Necesita el mundo que yo haga bienes y sane
como el Señor Jesucristo que anduvo haciendo bienes y sanando, ¿verdad? El mundo necesita vernos, necesita que nosotros hagamos eso por el mundo. El mundo está podrido, está... ¿Quieren que les explique cómo está el mundo? Gálatas, capítulo 2, por favor, en el versículo 20 dice Pablo, por revelación de Dios, para que todos nosotros nos entendamos, para que nosotros nos enteremos de qué es lo que pasaba en la cabeza de nuestro querido Pablo, dice, con Cristo, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ponete a pensar. ¿Vos igual que Pablo te sentís juntamente crucificado con Cristo? No me respondas. Es una interrogación retórica. Es para que pensemos. Realmente lo leo yo y digo, ¿yo me siento juntamente crucificado con mi Señor como se sentía Pablo? Y Pablo continúa diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Uy, caramba, Eduardo, ¿vivís vos o vivís Cristo en vos? Pucha, tengo que pensarlo. Si no es así, y en la medida que no sea así, porque capaz que hago el esfuerzo y bueno, estoy mejorando cada día, si no es así, entonces tengo que ver en la palabra de Dios cuál debe ser la conducta que se espera de mí para que yo pueda decir que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora, en este momento, ves la carne, ves, en esta carne que se va corrompiendo constantemente, que va envejeciendo, que se va deteriorando día a día. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Yo tengo esta conciencia de Cristo en mí que tenía Pablo? Si no la tengo, tengo que hacer algo. Tengo que ver cómo Pablo llegó a esta conclusión. ¿Cómo puede ser que yo todavía no haya llegado a esta conclusión? Como hemos muerto con Jesús en el pasado y viviremos con Él en el futuro, es necesario que ahora, en el presente, mientras nuestro Señor vuelve a buscarnos, vivamos Cristo en nosotros. Ahora yo me tomé el atrevimiento de hacer, y digo un atrevimiento, y es un atrevimiento muy respetuoso, porque les voy a leer una posible y muy respetuosa, lo repito, versión de Romanos 6, desde el versículo 8 al versículo 10. Digo respetuosa porque no quiero aparecer como, Casiodoro, yo te voy a mejorar con esta, nada que ver. Simplemente ganamos entendimiento y queremos entenderlo mejor y por eso lo expreso, no porque haya que corregirlo a Casiodoro de Reina. Así que cuando lo vean en el reino, hablen bien de mí. Yo diría que del 8 al 10, Romanos 6, podría haber sido traducido de esta manera. En vista del hecho de que morimos una vez para siempre con Cristo, creemos que viviremos mediante Él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de entre quienes aún están muertos, ya no muere más. La muerte no ejerce poder alguno sobre Él. La muerte que Él murió, la murió al pecado. La murió al respecto del pecado. La murió en referencia al pecado que nos impedía llegar a Dios. La murió una vez para siempre, pero la vida que vive ahora la vive para Dios. La vive con respecto a Dios y en referencia a Dios. Antes, todos nosotros vivíamos para el pecado. Ahora, gracias al trabajo del Señor Jesucristo, podemos vivir para Él, podemos vivir para Dios. Qué ejemplo el de nuestro Señor Jesucristo y su devoción y su vida entregada a nuestro querido Padre. Desde el punto de vista práctico, no es suficiente saber claramente acerca de nuestra identificación con Cristo. Nosotros necesitamos ocuparnos que ese conocimiento intelectual resulte en una práctica de vida santa. Es de imperiosa necesidad expresar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Muchas veces, mucha gente debate por minuciosidades, ¿viste que me iba a salir? Sí, me tenés que tener paciencia.
Mucha gente, muchos creyentes, muchos cristianos, debaten por minuciosidades de precisión doctrinal y no son cuidadosos con las demandas necesarias para amar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, para hacer sus bienes y sus obras y aún mayores. El trabajo de redención que Cristo hizo por nosotros debe guiarnos y alentarnos a desear y a valorar su trabajo en nosotros. ¿Cómo? Obedeciéndole. Esto es necesario para manifestar, de hecho y en verdad, que hemos sido librados del poder y señorío del pecado y de la muerte irremediable que nos venía con el pecado de Adán. Antes de la intervención de Jesús en la vida de la humanidad, la muerte señoreaba en todas las personas. A partir del momento en que la persona confiesa que Jesús es Señor, esa persona tiene garantizada vida por siempre. Y la muerte ya no ejerce más señorío sobre ella. Estoy hablando de nosotros, ¿eh? Estoy hablando de nosotros. Puede que el Señor retarde su vuelta y la persona se duerma en Cristo. Aún así, al momento de la aparición de Cristo en las nubes, esa persona será transformada y vivirá para siempre. Todos los que hemos creído en Jesús somos contados o somos considerados como incluidos en su muerte. Ninguno de nosotros ha pagado con su propia vida por el pecado, por toda la humanidad. Nos corresponde reconocer este impresionante hecho y renunciar a complacernos a nosotros mismos, renunciar a centrarnos en nosotros mismos y andar ahora como Jesús anduvo. Nosotros nos encontramos del lado de la resurrección de la muerte. Vivimos en unión con nuestro Señor resucitado y ya no debemos actuar más como si el pecado todavía reinase en nuestras vidas. Ya no reina más a menos que nosotros lo dejemos reinar. Recuerden, a la mortadela hay que mantenerla a raya. Versículo 11, Romanos 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. No dice que nos matemos, dice que tenemos que considerarnos muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que haber muerto al pecado es algo que nos ha sido hecho a nosotros. Alguien lo hizo, el Señor Jesucristo, y los beneficios de eso nos vienen a nosotros. Nosotros tenemos que tratarnos como alguien muerto al pecado. Eso es el trato que yo me tengo que dar a mí mismo. Es como alguien que murió al pecado. Si soy tentado, entonces tengo que hacer lo mejor para hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Dios en cualquier situación. Porque dice la palabra de Dios que yo he muerto al pecado. Eso es lo que dice. De nuevo les digo, no hay ninguno que tenga un andar perfecto. El único fue nuestro Señor, que ya fue resucitado, está a la diestra de Dios. Pero eso no es razón para no hacer los esfuerzos necesarios para darle gloria a Dios con nuestro andar, para honrar a nuestro Señor. Nosotros tendríamos que modificar nuestra conducta cuando nos percatamos de semejante bien hecho en nuestro favor. Colosenses capítulo 3, por favor. Como ahí acabamos de leer que dice considerados muertos al pecado, yo fui a un diccionario que en mi caso bien llamado está mataburros, no me ha matado, pero me ha ilustrado. Considerar, dice el diccionario, que es dirigir el pensamiento a una cosa para conocer sus distintos aspectos o para valorarla. Entonces nosotros dirigimos nuestro pensamiento a las cosas que tienen que ver con lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y en Colosenses 3, en el versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿sabés a quién le habla? A nosotros. Entonces, vos resucitaste con Cristo, yo resucité con Cristo. ¿Qué cosa? Todos los hijos de Dios resucitamos con Cristo. Si podéis haber resucitado con Cristo, entonces ¿cuál es la lógica? Que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Pero yo no sabía, yo pensé que estaba vivo.
Pero dice acá que habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, está hablando del futuro, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muy bien, pasamos ya al versículo 12. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado. Por todo lo que estamos diciendo, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Saben qué significa no reine pues? Significa que puede reinar pues. Y significa que yo estoy en control de que no reine. En cuanto a Dios, hace todo lo que puede cuando le permito darme una mano en eso, porque solo no se puede, yo lo entiendo. Mis hermanos en Cristo me ayudan, la palabra ni hablar, la información que me da la palabra me ayuda, me asiste a saber qué es lo que quiere Dios de mí. Entonces yo tengo que hacer que no reine pues el pecado en mí. El viejo hombre del cristiano, que habíamos visto en las primeras clases, en las primeras enseñanzas de esta clase, el viejo hombre del cristiano está muerto. Y él, el cristiano, tiene una nueva vida que está libre de pecado en Jesucristo. Aún así, muchos cristianos nunca experimentan esta libertad por incredulidad, por pseudo autosuficiencia o por ignorancia. Bueno, estamos cubriendo todas las áreas para ver de enterarnos de estas cosas y tener los beneficios que trae la libertad de conocer la palabra de Dios y moverse con libertad. Al hombre natural no se le puede dar la instrucción no reine pues, porque para que no reine pues necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y necesitamos la ayuda los unos de los otros, porque vean, es un tema andar en santidad, ¿eh? Si lo sabrás vos. No, si lo sabremos todos, ¿no es cierto? A todos nos cuesta, por supuesto que sí, a todos nos cuesta. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque entendemos estas cosas que estamos estudiando. Porque nuestro Dios vale la pena, porque para Él hemos valido la pena. No valemos la pena para todas las personas que nos conocen, seguramente nuestros seres queridos, nuestros padres, ni hablar, nuestros seres más cercanos, para ellos valemos la pena, pero no valemos la pena para todos. Pero sin embargo, para nuestro Dios hemos valido la pena, para nuestro querido Señor Jesucristo ni hablar. A ver si alguno de nosotros, lo digo por mí, no hablo por ninguno, por el amor de Dios, por favor, pero a ver si yo hubiese pasado esas casi 2 días de inmensas torturas y ofensas que sufrió el Señor Jesucristo para después ser clavado en un madero. Dios mío, ¿qué pasa? A ver si yo hubiese sido capaz de hacer eso por alguien, y Él lo hizo por mí. Entonces tiene que darme a mí un valor, tiene que darle un valor a Él en mi alma, yo tengo que reconocer el valor de Él en mi vida y por supuesto también agradecerle a nuestro querido Dios que hizo semejante cosa con nuestro Redentor. Romanos 6, versículo 13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, mirá lo que dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como Zoe, como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Está hablando de que toda tu alma sea de esta conducta, toda tu alma le dé honra a Dios. Cada cosa que haces, cada cosa, lo digo siempre porque en realidad es una batalla que nosotros tenemos entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Es una batalla, yo lo entiendo. Y cada tanto tenemos esas batallas. Entonces es importante saber de que eso es, si bien es cierto que es normal, también es cierto de que hay que batallarlo con nuestro Señor Jesucristo. Solito no vas a poder, pero está disponible y vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque el 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, esta expresión, no se enseñoreará, es similar a la muerte no se enseñoreará más del Señor Jesucristo. Es similar, porque viene de la misma palabra griega, ¿no es cierto?
Antes de que Cristo llegara a nuestras vidas, a través del nuevo nacimiento, nuestro amo era el pecado, y con el pecado, nos venía la muerte sin remedio. ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos visto claramente. Bueno, que uno nace y el pecado le viene, digamos, en el ADN, nada que ver con nuestros padres. No significa que nuestros padres hayan pecado o no. Simplemente nos viene en el ADN a través de Adán, a partir de Adán, perdón. A causa de este cambio de Señor, que antes servíamos al pecado, lo dijo claramente la palabra, y en un rato vamos a ver más cuando veamos un registro de Efesios. A causa de este cambio de Señor, se hace imprescindible que el creyente exprese claramente, contundentemente, a nivel de los sentidos, que el pecado ya no gobierna en él. Porque espiritualmente no hay nada que hacer, pero naturalmente todavía nos queda algo de trabajo. En la antigüedad, los que eran del pueblo de Dios estaban obligados a hacer la ley para ser justos delante de Dios. En Romanos 7, que está dentro de nuestro contexto, de todos modos, que estamos hablando de la ley, la gracia, lo que nuestro amo era el pecado y ahora nuestro amo al que tenemos que ser. Bueno, esto es otra cosa, también lo habíamos visto, lo repito ahora porque me parece necesario. Recuerden que el pecado era nuestro amo y no nos pedía permiso, nos atropellaba, ¿verdad? Bueno, en cambio, este nuevo Señor no nos atropella, necesita de nuestra voluntad para vivir según. ¿Está bien? Acordémonos siempre de eso, porque son dos señores, pero uno es un monarca déspota que no te pide permiso, te atropella, y el otro en cambio no hace nada si vos no querés. Romanos 7, versículo 1 dice, si bien es cierto que nosotros no estábamos, bueno, al menos los que yo veo acá y yo tampoco, no estábamos bajo la ley nosotros. En realidad, nosotros ni sabíamos que había ley, ni sabíamos que había nuevo nacimiento, nosotros no sabíamos nada. Pero bueno, en el Antiguo Testamento, él le está hablando a gente que vivía bajo la ley, que estaba acostumbrada a hacer todas las cosas de la ley, y ahora resulta ser que ni siquiera se tenían que circuncidar. Era un cambio brutal. Imagínate la cantidad de bisturíes que se ahorraron. ¿No es cierto? Había un montón de cosas que no tenían que hacer. Entonces les está explicando en esos términos, pero nos ayuda a nosotros también a entender los términos de Romanos, de la epístola de los Romanos, particularmente este capítulo 6, pero no solamente el capítulo 6. Y en el 7, versículo 1, habla de cómo se desvincularon de la ley. Del mismo modo que nosotros nos desvinculamos del pecado a través del Señor Jesucristo. Por eso leo esto que parecería ser que solamente para los que estaban atentos a la ley. Romanos 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con todos los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Ven? Habla de que la ley se enseñoreaba en el sentido de lograr justicia. Nosotros no tenemos que hacer nada para lograr justicia. Lo ha hecho Dios en Cristo Jesús. Se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. 2. Porque la mujer casada da este ejemplo. Está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. ¿Lo ven? Vamos al versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo de la letra. Lo que está diciendo, nosotros teníamos un amo, decía él, en cuanto a la justicia, que era la ley, ahora tenemos la gracia. Bueno, nosotros teníamos un amo, que era el pecado, y ahora tenemos otro, un Señor, que lo es por nuestra propia elección. Y lo respetamos y lo obedecemos por nuestra propia elección, no que Él nos atropelle. Versículo 15 de Romanos 6. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y bueno, démosle para adelante. Uy, perdón, yo tengo otra versión. Capaz que la de ustedes dice otra cosa, ¿no? ¿Sí o no? Mirá, se ríen porque algunos, ¿cómo habrán? Qué mal pensado que es esta audiencia. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino en ninguna manera, dicen, en ninguna manera. ¿Se acuerdan
quizás recuerden, y si no pueden ir luego, los versículos 1 y 2 dicen un mensaje similar. ¿Se acuerdan que en realidad cuando Dios repite algo nos hace pensar que sabe que se nos pasó la primera vez, entonces capaz que la vez número 15 no se nos pasa más? Entonces es bueno que repita cosas, porque Él es Dios, Él sabe que en el versículo 1 y el 2, es más, antes que fueran versículo 1 y 2, Él ya sabía que en el versículo que iba a ser el número 15, iba a haber, ¿entienden? Para que nosotros entendamos que en ninguna manera vamos a pecar. ¿Qué haría Dios para frustrarnos? Le respondo, nadísima, nada, nada. Entonces, si dice que hagamos esto, quiere decir que lo podemos hacer, que es totalmente posible. Y esta actitud de no pecar voluntariamente, de hacer lo posible para hacer siempre la voluntad de Dios en toda situación, cuanto menos hace estas dos cosas, hará más, seguro que hace más, pero estas dos quizás estarían al tope de la lista, que serían glorifica a nuestro querido Padre y, en segundo lugar, le da el valor que verdaderamente tiene a la vida y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2. Todo lo que pensábamos y por consiguiente todo lo que hacíamos era afectado por nuestra vieja naturaleza, que era el ambiente natural del hombre viejo. Nosotros tenemos ahora un ambiente natural, del cual nosotros, los hermanos en Cristo, formamos parte de ese ambiente natural. Nosotros tenemos ahora un ambiente natural. El ambiente natural de antes era el ambiente natural del viejo hombre. Efesios 2, versículo 1. Esto me llama poderosamente la atención porque hay cosas que yo voy a leer, que las he leído, por supuesto, gracias a Dios, hace un tiempo. Yo no sabía que yo hacía esto. En el 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¡Wow! Entonces, yo pensaba algo diferente de mí, de antes. Pero evidentemente, Dios, que sabe más que yo, sabe dónde yo estaba metido. Y no significa que andaba en ninguna cosa rara. Simplemente era como me había dejado a mí Adán, digamos. En los cuales anduvisteis. ¿Cómo que anduvisteis? A mí me dice, si yo era bueno, yo cruzaba a la viejita a la calle. ¿No? Yo me portaba bien. Le trataba bien a mi mamá y a mi papá. Marta sabe, José también. No, pero dice acá que yo anduve en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Claro, aquel era mi ambiente. Ok, ya estoy ubicado, es cierto. Tiene razón. Yo tenía un ambiente viejo, como mi hombre viejo, los cuales anduviste siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros. ¿Pero cómo vivimos? Yo no sabía que había vivido. En realidad ese vivido es un morido, ¿no? Los deseos de nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y yo que tenía tan buen concepto de mí. Se ve que yo necesitaba que el Padre me hiciera renacer de su espíritu. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, acá te lo explica en menos de un versículo, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, oiga, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, ¿se acuerdan que nuestro Señor fue resucitado por Dios fuera de medio de los que aún siguen muertos? Bueno, nosotros hemos renacido a vida por siempre, fuera de medio de los que todavía no han renacido a vida por siempre, de los que todavía están muertos en delitos y pecados. ¿Ven la analogía? Ellos siguen muertos en delitos y pecados. Nosotros fuimos resucitados con Cristo, dice la palabra de Dios. Ya estamos sentados en los celestiales. Entonces nosotros salimos fuera de medio de los que todavía siguen muertos en delitos y pecados. ¿Lo ven? Eso hizo Cristo por vos. Eso hizo.
Cuando Dios nos hace sus hijos, seguimos por inercia, bajo los mismos viejos patrones mentales que afectan sensiblemente nuestro andar. Aunque nuestra vieja naturaleza fue desactivada, en ocasiones, lamentablemente, todavía se enseñorea de nosotros. Es una pelea en la que no debemos aflojar. Versículo 16 que dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Ven? Todavía tenemos que elegir amo. Ya no ejerce realmente poder espiritual el pecado en nosotros. Ya el pecado no nos impide llegarnos a Dios, no nos impide tener vida por siempre, pero todavía nos hace tropezar, todavía nos obstruye, todavía molesta. Desobedecer a Dios y rehusar sus consejos solamente lleva a más desobediencia. Si obedecemos a nuestro Señor anterior de manera automática, cuando lo hacemos, de manera automática estaremos desobedeciendo a Dios. Porque no se puede, dice la palabra, ¿no?, que no se puede servir a dos señores. Entonces, si yo en realidad no sirvo a Dios, ¿qué dice la palabra? Es así de simple. Puede que en algunas ocasiones no resulte simple llevarlo a la práctica, pero la cosa, viejo, es así de simple. Tenemos que entender, tenemos que disciplinarnos, tenemos que aprender de la palabra y ayudarnos los unos a los otros a ser cada vez mejores para Dios. Marcos capítulo 7. Los evangelios en Marcos, capítulo 7, todos los pensamientos, antes de transformarse en acciones, se originan en el corazón y en algún momento se hacen evidentes. Se manifiestan por lo que hacemos, más todavía que por lo que decimos. Por ambas cosas se manifiesta, pero más por lo que hacemos que por lo que decimos, porque creo que todo el mundo está cansado del haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no es cierto? Bueno, nosotros no seamos un haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Marcos 7, versículo 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, también salen las cosas buenas. Está hablando de un corazón descuidado, porque un corazón cuidado en la palabra no le salen estas cosas. Por ejemplo, de un corazón cuidado sale el creer de Romanos 10:9, ¿no es cierto? Dice que si confesares con tu boca y creyeres, ¿no es cierto? Entonces el corazón cuidado salen buenas cosas, de un corazón descuidado salen malas cosas. Salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, los hurtos, las avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. ¡Wow! Todas estas maldades de dentro salen y ¿qué hacen? Contaminan al hombre. Esas cosas te mantienen impuro. El mundo que nos rodea, ese es el ambiente del que nos ha sacado Dios espiritualmente. Pero naturalmente, físicamente, nosotros todavía podemos estar en ese mundo y ser afectados. Los que vivieron en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, estamos hablando en Marcos 7, hablamos de esa época de los evangelios, igual que nosotros, debían guardar su corazón sobre toda cosa guardada, porque para ellos también, del corazón de ellos manaba la vida. Efesios 4. Versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Ves? Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Saben lo que quiere decir entenebrecido? Que está en tinieblas. Está en tinieblas el entendimiento. Es como si vos necesitas anteojos para leer y vas a leer y no tenés los anteojos. ¿Cómo ves las cosas? Las ves difusas, las ves mal. Bueno, ellos hablan de esto, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Esto es importante que lo diga, porque si ellos no tuvieran el corazón duro, no serían ignorantes, ¿entendés? Entonces, ¿cómo no ser ignorante? Empezá no teniendo el corazón duro. Y estudiar, que los libros no muerden. Agarrá los libros, que los libros no muerden.
19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. A veces llega un momento que si uno se aleja, se indisciplina, vuelve, lo dice el proverbio, vuelve la puerca lavada a revolcarse en el cieno y la perra a su vómito, ¿no? El perro a su vómito, Así que, dependiendo de la decisión del creyente, es decir, la decisión nuestra, las cosas van a ir de bien en mejor o de mal en peor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Todo va a depender a qué Señor uno le ofrezca lealtad. Segunda de Timoteo 2, en el versículo 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que evitarlo? Porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Lo ves? Entonces, si uno se descuida, llega un momento de que pecar es un trámite más. Es un trámite más. Romanos 6. Este versículo será tema de estudio para la próxima enseñanza, pero el 6:19, ya lo podemos leer, por supuesto, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis en el pasado vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, hablamos de un andar santificado, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Justicia que ya tenemos, pero no necesariamente andamos. Si nosotros, 2 Corintios capítulo 3, si nosotros miramos continuamente a nuestro Señor en las Escrituras, nosotros vamos a ser transformados, porque eso hacen las Escrituras cuando vos las estudiás y las crees. Las Escrituras, la palabra de Dios nos transforma a las personas. Vean, vamos a suponer, yo no sé cómo cada cual renació, porque eso pudo haber sido, Dios hace el clic en algún momento y capaz que nosotros ni nos damos cuenta. Yo no sé cuándo renací, sé cuándo hablé en lenguas por primera vez, porque a veces la gente dice, cuando alguien habla en lengua dice, renació. No sabés si renació en ese momento, capaz que tiene 17 años de haber renacido y en ese momento recién manifiestan. ¿Entienden la diferencia entre manifestar y haber renacido? Yo no sé cuándo ocurrió, pero nosotros somos transformados por la Escritura. Vamos a suponer que no fue que alguien te habló, sino que vos leíste lo que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca, ¿sí? Muy bien. Si vos creíste esa Escritura, ¿fuiste transformado o no? Pasaste de muerte por siempre a vida por siempre. Me parece que sí fuiste transformado por la Escritura, ¿no es cierto? Cada vez que vos hablás algo de la palabra de Dios, cada vez que vos hablás la palabra y la palabra es creída por vos, o hablás la palabra y la palabra es creída por la persona que te está escuchando, esa persona es transformada de alguna manera. Vos cuando la hablás, cuando la crees, vos también sos transformado de alguna manera, porque la palabra transforma. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria, de bien en mejor y de mejor a recontra mejor y de recontra mejor a hiper mejor. ¿Ves? Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Damas y caballeros, esta palabra que nosotros estudiamos, esta palabra que creemos, esta palabra que es nuestra vida, esta palabra que hablamos a la gente nos transforma a la gente. Es un mensaje que ellos necesitan tener, que nosotros todavía necesitamos tener. No acuciantemente como ellos que no sabemos si tienen o no vida por siempre, pero esta palabra transforma. Lamentablemente, toda vez que desobedezcamos a Dios, estaremos desobedeciéndolo, es pecado. La enseñanza de esta sección de Romanos es que no seamos esclavos del pecado, sino que seamos esclavos de Dios por nuestra propia decisión. Que seamos esclavos de Dios, siervos del Señor Jesucristo, como una lógica realidad, como la realidad de querer bendecir a nuestro Padre, de querer honrar a nuestro Señor con nuestras vidas. ¿Ok? Gracias, Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, por estas
maravillosas palabras que estamos viendo que dedicaste para que este hombre maravilloso, Pablo, nos llegara, para que llegara a nosotros y pudiéramos hacer los cambios necesarios en nuestra vida para realmente honrarte, Padre, para darte gloria, para honrar y valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él te doy gracias. Amén. Dios los bendiga.